En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE. Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Inma Cabello de Alba, a los mandos de sonido nuestro amigo y compañero Chema Jodra. Arrancamos en este viernes 17 de noviembre con muchos contenidos que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Pero lo vamos a hacer con la reflexión que nuestro obispo ha hecho pública esta semana con motivo de los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro país. Bajo el título Una preocupación, don Santos dice así: toda persona bien formada sabe que la Iglesia Católica tiene una visión sobre el mundo en el que vivimos, sobre la política, la justicia, la economía, así como sobre otras realidades que articulan nuestra sociedad, para iluminar la orientación de todos estos ámbitos según la buena noticia del Evangelio. Corresponde a los fieles laicos participar en estas realidades con el fin de promover iniciativas que favorezcan los principios de la doctrina social de la Iglesia, algunos de los cuales son la dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad y la participación. Estos principios contribuyen a la convivencia fraterna entre los ciudadanos, son cauces de paz y permiten el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. El Estado de Derecho, con la separación de poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, es garante de este desarrollo social y cuenta con el reconocimiento, el respeto y el apoyo de la Iglesia Católica. En nuestro sistema democrático, la participación ciudadana es fundamental y tiene en las urnas un momento clave donde se elige el programa político que mejor refleja los intereses de cada uno. De ahí la importancia de las propuestas de los partidos políticos, su debate y el consiguiente refrendo en las elecciones. Los acuerdos publicados estos días, a pesar de la falta de transparencia, han incluido aspectos de gran calado no presentes en los programas electorales y, por tanto, fuera del alcance de la decisión de los votantes. Por otra parte, el contenido conocido de estos pactos ha supuesto una reacción enérgica de distintas instancias de nuestra sociedad, que lo han considerado tremendamente grave, como la unanimidad de las asociaciones judiciales, que entienden que se amenaza la separación de poderes, los sindicatos de diversos ámbitos, comité de empresas, colegios profesionales, asociaciones empresariales o inspectores de Hacienda. Atendiendo a los principios de la doctrina social de la Iglesia antes indicados, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante estos hechos, ya que, por lo que ha trascendido, se puede ver mermada la solidaridad entre los españoles, la igualdad ante la justicia, el bien común y la unidad de la nación como un bien moral forjado en nuestra historia, lo que además plantea serios dilemas morales, especialmente a los funcionarios públicos. Las manifestaciones de estos días indican el grado de descontento que estos acuerdos de última hora han provocado, que las acciones legítimas de los ciudadanos y de los representantes políticos contribuyan a la convivencia que deseamos. Como el Papa Francisco nos ha recordado, cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales. Y este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. En esta 7ª edición, bajo el lema No apartes tu rostro del pobre, Francisco nos exhorta a no apartar la mirada de los que están en dificultad, como las personas que viven en las zonas de guerra, los que no llegan a final de mes, los que son explotados en su trabajo o los jóvenes, prisioneros de una cultura que les hace sentirse fracasados. Todos ellos son nuestros prójimos, asegura el Papa Francisco, y necesitamos un compromiso político y legislativo serio y eficaz. Por ello, desde la Conferencia Episcopal se unen un año más a Cáritas para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad con los objetivos de esta cita anual que convoca el Papa. Ante el gran río de pobreza que atraviesa nuestras ciudades y que incluso amenaza con desbordarse, el Papa Francisco nos invita a hacernos más sensibles y a comprometernos bajo el lema No apartes tu rostro del pobre. La celebración de esta jornada nos ofrece la oportunidad de orar, de pedir al Señor el hermoso don de servir con misericordia a los más pobres y excluidos. ¿Lo harás? Saludo ya a José Andrés Pérez, delegado de Acción Caritativa y Social de la Diócesis y director de Cáritas La Rioja. Buenas tardes, José Andrés. Buenas tardes, Inmaculada. Bueno, como decíamos, el lema de esta jornada es no apartes tu mirada del pobre. ¿Crees que la sociedad es consciente realmente de este problema?
Bueno, yo creo que la sociedad es consciente de que existe la pobreza, pero una sociedad como la nuestra, yo creo que intenta apartar el rostro, eso sí. Como en otras muchas realidades molestas que nos incomodan, pues preferimos mirar para otro lado porque es una manera de evadirnos del problema. Es más, hay un riesgo que es real y que a veces se convierte pues eso, en realidad, ¿verdad?, que es el de criminalizar a los pobres. Es decir, pensar que están en esa situación por culpa suya, porque quieren, porque se lo han buscado de una manera o de otra. Y entonces también eso nos sirve para descargar nuestras conciencias, pensando que si es culpa suya, pues oye, que en fin, que arrostren las consecuencias, ¿no?, de sus decisiones. Y esto es tremendamente grave, primero porque es mentira, hay que decirlo con toda claridad, porque es mentira y es tremendamente injusto, y además nos adormece como sociedad, hace que no nos movilicemos, que no participemos, que no busquemos soluciones, y eso hace que se perpetúe la situación, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación del Papa es tremendamente pertinente. No apartes tu rostro del pobre. Es la del Papa, que al fin y al cabo toma una cita de la Biblia, del libro de Tobías, o sea que es una preocupación y una llamada del Señor desde mucho antes de nuestros tiempos actuales, ¿no? Porque quizá estos mismos riesgos también existían en aquellas sociedades. Uh-huh. Hablamos antes también de la tasa AROPE, porque decíamos que según esta tasa, el 20,9% de la población riojana, que son cerca de 67.000 personas, están en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que significa que 1 de cada 5 riojanos está en esta situación. Una cifra bastante alta, ¿no, José Andrés? Sí. De todas maneras hay que matizarla. La tasa AROPE es un índice armonizado que se utiliza en toda Europa para medir el riesgo de exclusión, no la pobreza como tal, sino el riesgo de pobreza y de exclusión. Y para medir la pobreza como tal tampoco es el índice más adecuado, pero sí que es sintomático. Quiero decir, no está diciendo que el 20% de la población riojana sea pobre. Está diciendo que hay un 20% de la población riojana que es vulnerable y que tiene mayor riesgo de caer en la pobreza que el 80% restante. Quiero decir que hay un grupo amplio de población que vive en una especie de inseguridad más o menos permanente, porque si fallan los mecanismos que tienen de sustentación en estos momentos, es fácil que fallen. Quiero decir, si falla el empleo, si por lo que sea tienen un problema de vivienda, además, pues caen en una situación de pobreza, ya de pobreza severa, con mayor facilidad. Y esto es muy preocupante porque, vamos, cuando vienen mal dadas, enseguida hay ese desplazamiento, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. O sea, quiero decir, no caer en el alarmismo de decir 1 de cada 5 riojanos es pobre, no es cierto, pero tampoco en la complacencia de decir no tenemos pobres o no hay riesgo de pobreza en nuestra sociedad, todas las necesidades están más o menos cubiertas, pues tampoco es verdad. Hay una parte importante de la sociedad que vive con inseguridad. Sí, precisamente quería hablarte de esto porque con la inflación sigue subiendo el precio de los alimentos, también los suministros. ¿Habéis detectado que ha aumentado el número de familias que solicitan algún tipo de ayuda para llegar a final de mes? Vamos a ver, no hemos detectado un aumento significativo. Lo que sí detectamos es un mayor número de asistencias a las mismas personas. Es decir, el problema que estamos viendo es que en las personas que ya están en situación de pobreza severa, esta pobreza se ahonda. Se les agravan los problemas para satisfacer las necesidades básicas. Y cuando hablo de básicas, hablo de la vivienda, los suministros y la alimentación. Quiero decir que no me meto en otras cosas. Y el problema, y se ha puesto de relieve en las jornadas que acabamos de celebrar estos días en Cáritas, aquí en Logroño,
El problema está en que todas estas subidas tremendas de precios, en la alimentación, en la vivienda, a las economías más débiles le supone un esfuerzo tremendo, por decirlo con datos de un informe que publicó Cáritas la semana pasada. La Unión Europea recomienda que no se sobrepase el 30% de los ingresos como gastos de vivienda. A partir de ahí considera que haya riesgo. Bueno, pues en España, en este momento, en una parte importante de la población, ese gasto está ya en el 50% de los ingresos, y en los más vulnerables supone ya el 60%, 6 de cada 10 euros que ingresan, solo para la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas más vulnerables ven muy reducidos sus posibilidades de atender las demás necesidades. Y entonces se agrava su situación. Tienen que comer peor, pasan más frío porque en invierno, o más calor en verano porque no pueden consumir electricidad o gas, tienen que renunciar a los mínimos gastos, digamos, que podían tener en ocio, y desde luego se les presentan problemas muy serios cuando tienen que hacer gastos imprevistos, por ejemplo, ir al dentista, ¿no?, que no lo cubre la Seguridad Social. Sí, quería también preguntarte por esta también precariedad laboral que hablaba el Papa en su mensaje. ¿Cómo ayudáis desde Cáritas a este tipo de personas? Bueno, es evidente que las cosas del mercado laboral nos superan ampliamente, ¿no? Y en España, además, tenemos un problema estructural que no se ha resuelto nunca. Ha habido temporadas un poco mejores, un poco peores, pero el problema de un alto desempleo y sobre todo de la precariedad está ahí siempre presente. Pero en Cáritas nos preocupa porque es indudablemente uno de los mecanismos de integración más poderosos. Por una parte, nosotros seguimos insistiendo siempre ante los poderes públicos para que las regulaciones favorezcan lo más posible el empleo indefinido, el empleo a tiempo completo, porque la precariedad también es cuando es parcial, una parcialidad no deseada. Eso. Pero también hacemos nuestros esfuerzos, quiero decir, a través, sobre todo, en nuestro caso, de la Fundación Caritas Chavicar, pues la formación para el empleo de las personas más vulnerables, ofreciendo formaciones sencillas pero adecuadas a sus capacidades, y al mercado también al que van dirigidas, a través de la agencia de colocación, intentando buscar puestos de trabajo para estos colectivos, de nuestros centros de inserción social que van dirigidos a las personas con un nivel de empleabilidad más bajo y que intentan ser el primer escalón, ¿no? Es decir, lo que sí vamos intentando es hacer un itinerario con las personas que tienen mayores problemas de empleabilidad, que vayan desde lo más bajo hasta la integración por el empleo. Y dedicamos recursos, esfuerzos, pero como digo, claro, es un problema que es muy amplio y que constatamos además que en España ya lleva unos años dándose el fenómeno de los pobres con trabajo. Antes la pobreza iba siempre asociada a la falta de trabajo. Ahora ya no. Se puede tener un trabajo y vivir en situación de pobreza, porque los ingresos sean porque el trabajo sea precario, porque sea parcial, como he dicho, y esa es también una situación nueva que nos preocupa y que de alguna manera es necesario abordar. Hablaba al principio de esta jornada de pobreza y exclusión social, las terceras que habéis celebrado esta semana. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada, José Andrés? Bueno, yo creo que ha sido un balance muy positivo. Positivo sobre todo por lo que hemos aprendido en ellas. Los ponentes han sido de muchísimo nivel. Nos han presentado ese estudio de FOESA, de Cáritas, la Fundación FOESA ligada a Cáritas, que se ha hecho precisamente sobre las condiciones de vida y sobre esta ecuación de ingresos y de gastos. Yo decía, ahora puede haber muchas familias que tengan ingresos, tienen un trabajo, pero no llegan a cubrir los gastos elementales.
Esto se ha hecho un informe técnico muy bien hecho, como todos los que hace FOESA. Se ha visto la realidad que hay, como hay muchas familias que no pueden cuadrar, como muchísimas familias tienen que destinar un porcentaje altísimo de sus ingresos a los gastos absolutamente indispensables, el de la vivienda el primero, porque en alimentación se puede ahorrar, pero en vivienda, si tú tienes un alquiler o una hipoteca que son 600 euros, o los pagas o te vas a la calle. Y dices, bueno, pues si no tengo más que para comer pan o pasta y arroz, pues como pasta y arroz, pero en la calle no me voy a quedar. Entonces está dándose... Todo esto se ha puesto sobre la mesa. A la vez que se hacían propuestas también de solución, vías de solución, ¿no? Para esto. Estas jornadas han tenido una especial incidencia, como ya se ve por lo que voy diciendo, en el problema de la vivienda, constatando que hoy es uno de los problemas más serios que tenemos en España, que afecta a muchas capas de población, pero que desde luego a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, se afecta tremendamente. La falta de alojamientos, el hacinamiento en los alojamientos, porque el fenómeno de las viviendas compartidas de una manera no deseada, quiero decir, porque yo siempre digo, yo cuando era estudiante compartí piso y muy contento, eso es lo que quería, a mis padres les gustaba menos, pero yo quería estar en un piso, pero ahora es no deseada una familia entera en una habitación, en un piso compartido, es una situación complicadísima. Y eso va a más, pero de una manera tremenda, y no en las grandes ciudades, no aquí en Logroño, podría señalar calles donde hay una cantidad enorme de viviendas ya en este plan. Entonces ha tenido una incidencia especial, pero digo, se han propuesto también soluciones, se ha urgido. Has tenido de bueno que estas jornadas están muy abiertas a la sociedad, ha habido participación de profesionales de nuestro sector, el tercer sector, de los servicios sociales, participación de responsables políticos también, de todo signo, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, de que oigamos y tomemos nota y saquemos conclusiones toda la sociedad. José Andrés Pérez, delegado de Acción Caritativa y Social y director de Cáritas La Rioja, muchísimas gracias por atendernos. Pues a ti, a toda la COPE, como siempre, y como siempre a vuestra disposición. Un saludo muy cordial a todos los oyentes. Pues vamos ahora a comentar algunas claves de la agenda. Mañana sábado el obispo va a presidir la celebración de una Eucaristía en la parroquia San Ginés de Madrid con motivo del tercer aniversario del tercer centenario de la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, en esta capital. Por otro lado, el obispo va a participar esta próxima semana en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Y el vicario general va a presidir esta tarde las confirmaciones de jóvenes en la parroquia de Valvanera de Logroño y el domingo lo hará en Rincón de Soto. En clave de parroquias, te cuento que el sábado va a tener lugar la asamblea parroquial en los salones de la Sagrada Familia, que empezará a las 10:30 de la mañana, y a las 8 de la tarde se va a celebrar una conferencia y la presentación de la maqueta de San Prudencio en la parroquia de San Cosme y San Damián de Barea. Y desde la parroquia de San Bartolomé ya han comenzado los nuevos horarios para la adoración al Santísimo Sacramento con el objetivo de instaurar una capilla de adoración perpetua. Joshua Aedo es uno de sus coordinadores. Gracias a la diócesis y al entusiasmo que nos ha demostrado don Santos Montoya, nuestro obispo, hemos podido ampliar el horario de adoración al Señor en la iglesia de San Bartolomé. Empezamos el jueves a las 10 menos cuarto. Y estaremos con el Señor acompañándole hasta el viernes 8 de la tarde. Todos aquellos que queráis participar y hacer un turno de 1 hora en compañía del Señor, podéis hacerlo acercándoos a San Bartolomé y apuntándoos en la web de la diócesis. Muchas gracias. El Señor nos ayudará y nos premiará todas estas horas de adoración que hagamos acompañándole a Él y consolándole por todos los males que a veces vemos que hay en este mundo. Y el próximo sábado 25 de noviembre va a tener lugar una nueva edición del preseminario. Hola, ¿qué tal, amigos de COPE? Soy José Antonio y desde la Pastoral Vocacional queremos invitar a todos los chavales desde quinto de primaria a cuarto de la ESO a nuestro preseminario de noviembre. ¿Cuándo? El sábado 25 de noviembre. Lema: deja tu huella al estilo de Jesús. ¿Dónde? Aquí,
en el Seminario Diocesano de Logroño, Avenida de la Paz 114, horario de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Os esperamos 25 de noviembre aquí en el Seminario Diocesano con la Pastoral Vocacional. Y ya están abiertas las inscripciones para el Congreso La Iglesia y la Educación, que se celebrará el próximo mes de febrero. Ana Rosa Ruiz Bazán es delegada de enseñanza. Durante todo el mes de octubre se ha venido realizando la fase previa de dicho Congreso con la presentación de 9 paneles de experiencia vía online. Pero ahora, en este mes de noviembre, se abre la inscripción para asistir a esa sesión final conjunta que tendrá lugar, Dios mediante, en Madrid, el sábado 24 de febrero, en el Palacio de Congresos de IFEMA durante todo el día, con capacidad para más de 1.500 personas. Los temas a tratar son profesorado de religión católica, colegios católicos, profesorado cristiano, centros de educación especial, centros de formación profesional, profesorado de universidad, residencias universitarias, voluntariado y tiempo libre, y parroquia, familia y escuela. Si estás interesado en alguno de estos campos, puedes apuntarte ya. Las plazas se asignarán por orden de inscripción. Con el fin de facilitar el transporte y de que todos los riojanos nos organicemos de manera conjunta, sería conveniente que te pusieras en contacto conmigo, llamando a las oficinas diocesanas y preguntando por Ana Rosa, la delegada de enseñanza. Sin duda, este congreso es algo muy necesario y que nos aportará muchísima luz en el mundo educativo en estos momentos. Muchísimas gracias. Y hoy conocemos la vida de San Millán de la Cogolla, copatrón de España, del que nos habla Víctor Manuel Jadraque. El 12 de noviembre celebramos la fiesta de San Millán de la Cogolla, presbítero anacoreta. Nació hacia el 473 en Berceo. Sus biógrafos son San Braulio, obispo de Zaragoza, y Gonzalo de Berceo. Ellos nos hablan de un pastorcillo que cuida del rebaño y toca la cítara con la que levanta su alma de pastor a la contemplación de las cosas soberanas. Tuvo un sueño y despertando trató de consagrarse a la vida celestial. Marcha hasta los riscos de Bilibio y de Buradón, a 2 días de camino, para ser preparado y moldeado a través del magisterio y del ejemplo de San Felices. Vuelve a su tierra y vive 40 años de soledad. El obispo Dídimo de Tarazona lo llama y le ordena sacerdote, párroco de su pueblo, Berceo. Es ejemplar y muy dadivoso con los pobres, de tal manera que sus compañeros clérigos le acusan al obispo de malgastar los bienes parroquiales y darlos a los pobres. Es destituido y sube a Suso para proseguir su vida de anacoreta. Le van llegando discípulos, no sabemos el número exacto de miembros de aquel inicial cenobio. Sabemos algunos de sus nombres que han pasado a la historia y que forman la constelación emilianense. Hace muchos milagros, echa demonios, siempre hay alimentos para los que se acercan. Es el Padre de todos. Caminó hasta la ciudad de Cantabria, sobre el monte Cantabria, enfrente de Logroño, poco antes de morir, para anunciar su destrucción si no se convierten y cesan sus disputas entre ellos. No le hicieron caso y el rey Leovigildo destruyó la ciudad en el 574. Muere en ese mismo año y fue sepultado en el monasterio de Suso. Pero el 29 de mayo de 1053, el rey don García de Nájera intentó llevar a dicho monasterio los restos de San Millán sin conseguirlo, por el milagro de los bueyes que no querían continuar con el traslado. Por este milagro decidió construir un nuevo monasterio para albergar su cuerpo en el lugar donde los bueyes habían quedado parados. Este sería el monasterio de Yuso. Sus restos se guardaron en la famosa arqueta de los marfiles de San Millán. Hasta aquí nuestro tiempo en el Espejo de La Rioja. Recuerden que volvemos a las 10 menos cuarto el domingo con Iglesia Noticia. Pueden seguir informados en nuestras redes sociales y en la web diocesana www.iglesialarrioja.org. Un saludo, feliz semana y hasta pronto.